Buenas noches, somos el Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Mi nombre es Rolando y me encuentro junto a la directora académica de Desarrollo Global, Salomé Escobedo, el cual también es especialista en planeamiento y presupuesto. Cuéntanos un poco más, Salomé, por favor. Hola, bueno, te digo que me siento medio rara porque generalmente soy yo la que entrevisto y presento a los docentes de este centro de capacitación, ¿no? Bien, mi nombre es Salomé Escobedo y en efecto soy directora académica de la Escuela del Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Pero a la vez también soy funcionaria pública, trabajo en una institución del Estado y por supuesto que a lo largo de mi carrera he trabajado en muchas instituciones públicas. Claro, ya cuenta con mucha experiencia dentro del sector público. Quería comentarle algo, Salomé. ¿Cómo usted inició en la gestión pública? ¿Cómo así llegó a ser una funcionaria pública? ¿Si fue algo que usted ya tenía previsto, que quería trabajar en el sector público, o fue algo que quizás salió de imprevisto? Mira, hay cosas para las que la vida te da la oportunidad y te sorprende, ¿no? Yo particularmente nunca imaginé trabajar en el Estado. Es más, yo no estudié para trabajar en el Estado. Voy a empezar contándote que mi profesión es ser contador público y como contadora yo quería obviamente llevar las finanzas públicas de diversas empresas privadas, ¿no? Claro. Incluso mis estudios iniciales se focalizaron para especializarme en la asesoría, en poder yo estar preparada para desarrollar actividad privada. Es más, en ese lapso de mi vida estudiantil, yo me dedicaba a la actividad privada. Claro. Pero resulta que un amigo mío, un gran amigo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo ya estaba terminando mi maestría y me comenta y me dice, oye, yo trabajo en una institución, en este caso era Registros Públicos de Iquitos, y me dice, yo trabajo allí y mira, necesitamos un gerente de presupuesto público. Y tú que estás haciendo tu maestría, que ustedes ven planes y manejas el POI, etcétera, tú muy bien puedes entrar a la gestión pública. Y le digo, bueno, si se da la oportunidad, mira, acá tengo mi CV y cuando gusten. Y la verdad es que me sorprendí cuando me llamaron, creo que a los 15 días, al mes, y asumí el cargo, ¿no? Y ahí empezó el reto. Claro. Ahí empezó el reto. Y desde ahí, que era creo que en los años 2000, 2002, no recuerdo ahorita la fecha exacta, hasta el día de hoy no he dejado de trabajar en el sector público. ¿Usted cree, Salomé, que se llegó a adaptar rápido al sector público? ¿Fue algo chocante? Porque me dice que usted estaba primero trabajando en el sector privado y que por un amigo le recomendó. ¿Cómo así llegó a hacer ese cambio? ¿Muy brusco para usted en este caso? Sí. Mira, en la función que yo iba a desarrollar, estaba vinculada al estaba vinculada al presupuesto público que tenía que manejarlo a través del CIAF y estaba vinculada al planeamiento estratégico. Eran las dos cosas a la vez, ¿ya? Sin embargo, la institución todavía no tenía CIAF, porque recuerda que hace muchos años las instituciones se manejaban sin CIAF. Bueno, entenderás que hace varios años, ¿no? Claro. Porque yo ya pito canas, no soy tan joven, y yo creo que tengo el enorme privilegio de haber entrado al sector público cuando todavía habían muchas falencias, porque el sector público todavía no tenía mucho software como tenemos ahora, los software de soporte con los que trabajamos, no había antes. Y ya, por ejemplo, el Internet era una cosa lejana, era una cosa hasta ajena para nosotros. Claro. Yo recuerdo que lo primero que tuve que aprender, porque tenía mi cargo era responsable del área de planeamiento y presupuesto público, y tenía que empezar conociendo la ley de presupuesto. Y entonces,
Por ejemplo, para indicarte, ¿no? Al no tener internet, tenía que recurrir a amigos de otras instituciones para que me regalen o para que me faciliten la copia de la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, no tenía la información a la mano. ¿Por qué? Porque no teníamos Claro. acceso todavía al Google, nuestras instituciones no tenían, todavía no había, si bien teníamos computadoras, pues de repente solamente era para el funcionario público, para el gerente, etcétera, pero no para todos los usuarios, ¿no? Claro, en tecnología el Perú siempre ha estado en esos años, me imagino. Un poquito rezagado. Claro. Ahora, entonces, mira, si tú me notas, mi preocupación era cómo manejo el presupuesto y existía la ley. Pero sin embargo, cuando yo entro a trabajar en la gestión pública, se hacía planeamiento, pero sin embargo no existía el Centro Nacional de Planificación, que hoy tenemos el CEPLAN. Claro. Para aquellos años, ya Fujimori, me parece que en el año 92, había cerrado lo que era antes el Instituto Nacional de Planeamiento del Perú. Estaba cerrado y desde entonces no había institución que dirigiera los destinos del país. Entonces, o sea, era realmente, o sea, entrar a trabajar y no tenías todos los instrumentos, ¿no? Entonces empecé a preguntar, a indagar, y mira que en mi área era solo yo, o sea, no tenía un compañero a quien preguntarle y tenía que ir a otras instituciones públicas, a otros amigos, a preguntarle, oye, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, Salomé, pero fue para mí realmente, ahora que han pasado los años, me siento muy privilegiada de ver cómo empecé yo, cómo antes se manejaba el sector público y cómo estamos ahora. Y espero todavía seguir en la vida pública de tal manera que vea muchos cambios que se van a ir dando. Me sorprende bastante, Salomé, lo que me dices, que tú tenías que ir a buscar el tema de tus recursos, porque quizás cuando ingresaste en esos años no tenías alguien que quizás te pudo asesorar, monitorear, ver cómo era el proceso, enseñarte, ¿no? Tú que recién estabas entrando al sector público, sino tú buscaste tus propias herramientas para poder de alguna forma sobrellevar el cargo que tú tenías, ¿no? Mira, para que te quede a ti como una anécdota mía. Claro. Yo trabajé en esa institución que te mencionaba 2 años y luego, obviamente salí. No me renovaron el contrato, como es natural en todas las instituciones públicas. Claro. Entonces yo tomé una decisión y yo vivía antes en Iquitos, en la región Loreto, y dije, no, yo me tengo que ir a Lima y en Lima yo tengo que seguirme especializando en planeamiento y presupuesto público. Y es así como llego a Lima. Yeah. Y en Lima yo busco cursos de especialización en planeamiento estratégico dirigido al sector público. Comprendo. ¿Y qué crees? No había. En esos tiempos no había un centro de capacitación. No había. Encontré un instituto, creo que en Miraflores, pero que enseñaban planeamiento estratégico dirigido al sector privado. O sea, no había nada en el sector público. Ya en el 2012 o 13, creo, encuentro la primera maestría que hace la Escuela de Gestión Pública. Ahí hago yo una maestría en planeamiento estratégico especializado en el sector público, ¿no? O sea, y mira, desde la fecha que yo dejé de elaborar, que creo que fue en el año 2005 hasta el 2013, recién encontré. Habían pasado muchos años, ya habías tenido mucha experiencia. Exacto, entonces, pero en ese arduo buscar, por ejemplo, también encuentro el centro de capacitación. Y es así que yo llego y le digo al gerente propietario, que es nuestro jefe, ¿no? Y le digo, oye, yo años busco esto y esto no encuentro. Y justo ya encuentro por qué, pero ¿por qué encuentro esa maestría de la que te he mencionado en planeamiento estratégico dirigido al sector público? Porque en el año 2008 se crea el CEPLAN y el primer director de ese plan es el señor Agustín allá de la Torre,
fue el primer director del CEPLAN, y él también se da con la sorpresa de que en el Perú no había una escuela, no había universidad, no había instituto que enseñe sobre planeamiento estratégico. Entonces es ahí que él apertura la escuela de gestión, que creo que ahora ya no funciona, no he perdido la noción de eso, pero él es el que gestiona un convenio, su escuela gestiona un convenio con la Universidad de las Peruanas, y es así que sacan adelante la maestría en planeamiento estratégico para el sector público, de la cual yo formo la primera promoción, por ejemplo, ¿no? No sé si se sigue dando eso, pero hasta ahora ya hay universidades. Es más, las mejores universidades del país ya están formando servidores públicos y ya hay cursos, sí, a doquier, ¿no? Y por supuesto el centro de capacitación fue uno de los pioneros en ese tema. Hay muchas personas que son estudiantes, están terminando su carrera y ya están buscando especializarse para poder postular al sector público. Así es. Entonces, en este caso, a mí me parece muy interesante que muchos jóvenes ya sepan un poco más, ¿no? del rubro. Sí, yo siempre digo que los jóvenes que entran ahora al sector público, por lo menos entran con una noción de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, porque hay videos en YouTube del Centro de Capacitación y Desarrollo Global a por doquier, ¿ya? Tú tienes el acceso a internet y obviamente tienes todas las leyes y puedes buscar, y no lo que me pasó a mí en mis tiempos. Bueno, yo soy de una generación mucho más lejana que tú, que eres tan joven, y que muchos otros que nos están viendo, ¿no? Claro. Y ya te digo que para nosotros entrar a internet, y por lo menos en la región en la que yo estaba, era inaccesible. Yo tuve que ir a sacar copias de la ley, y bueno, ¿no? Entonces ahora tú tienes la ley, tú tienes hasta las modificatorias, y ya tienes hasta la prensa, los institutos, las universidades te van comunicando que hay nuevas modificaciones, nuevas directivas, etcétera, Hay ¿no? demos SIGA para que puedan realizar casos prácticos, ¿no? Puedan de alguna forma aprender de mejor manera. Así es. O sea, hoy la administración pública también se ha innovado, aunque el conocimiento no termina, ¿no? O sea, siempre hay cosas. Por ejemplo, ahorita yo conozco de varios sistemas, entre ellos de abastecimiento y específicamente el tema de contrataciones, pero sin embargo ahora tenemos una nueva ley, tenemos un nuevo reglamento que ya en marzo se pone en aplicación, y obviamente yo también tengo que volver a capacitarme, tengo que volver a actualizarte. Por supuesto que tengo que actualizarme, ¿no? Claro. Salomé, quería hacerte una pregunta de las quizás para que tú me puedas comentar un poco más. ¿Cuál ha sido el desafío en toda tu trayectoria en el sector público más desafiante? El cual me puedas tú comentar que quizás lo vistes, no te sentías capaz quizás de afrontarlo, ¿no? O de alguna forma tenías miedo de afrontar ese desafío. Yo creo que la experiencia más terrible que me tocó pasar, como nos ha tocado creo que a todos, fue trabajar en el sector público justo cuando se desarrolla la pandemia. ¿Ya? Y yo, como todos los empleados, creía que me iba a ir a mi casa a trabajar de forma remota. Pero, casualidades, yo trabajaba en el MINSA. Justo en esa época trabajaba en el MINSA y trabajaba en el área de planeamiento y presupuesto. Pero, sorpresa, me parece que un mes antes o 2 meses antes de que se dé la pandemia, me cambian de la dirección de planeamiento y presupuesto, me cambian a la dirección general de operaciones en salud. Entonces, ¿qué pasa? Del área de planeamiento y presupuesto, que somos el área de soporte administrativo para toda la institución, para todas las direcciones de las instituciones, todos se fueron a trabajar de manera remota, siendo el mismo MINSA, ¿ok? Pero recuerda que a mí me pasan a la Dirección General de Operaciones en Salud. ¿Qué significa eso? Era una dirección en la que está encargada principal y fundamentalmente en garantizar que todos los hospitales a nivel nacional estén abiertos y funcionando para atender la emergencia. Y como yo estaba en esa dirección, yo también tenía que ir a trabajar de manera presencial. Así que yo trabajé de manera presencial
Y muchos decían, bueno, pero tu trabajo era administrativo porque tú eras de presupuesto. Y yo me fui y trabajé en la dirección general, y así como los médicos salían a supervisar los hospitales, verificando si están atendiendo, si se están respetando los protocolos de seguridad que se tenían que cumplir, yo tenía que entrar a la parte administrativa de los hospitales y de todos los hospitales que teníamos a nivel de Lima Metropolitana y a nivel de regiones, porque era la dirección general del ministerio. Entonces a mí me veías en los hospitales de Lima, me veías en los hospitales de las regiones, y te diré que vi la emergencia y vi de todo. Y Poniendo creo también tu vida en riesgo, Salomé, porque estabas en pandemia, tenías, me imagino, la familia, tú yendo presencial. Sí, aquel tiempo todavía vivía mi madre, por ejemplo, era una ancianita de 89, 90 años, y entonces ya te imaginas, cada que yo regresaba, no quería, y me ponía a pensar si debía entrar o no entrar a mi casa, porque decía, bueno, este microbio, este virus, no sabía si estaba conmigo o no, ¿no? Entonces, sí, fue una época bastante desafiante, y nosotros teníamos que ir a los hospitales a levantar la información, porque también la gente de la parte administrativa se enfermaba. Y obviamente, por ejemplo, yo fui al hospital de Moquegua, porque a mí me tocó la zona sur del Perú. Yo fui a Arequipa, Moquegua, Tacna, y esos eran los sectores en los que trabajaba, y después regresábamos a Lima, y esto no paraba, ¿no? Y todos los años, y por lo menos 2 o 3 años hasta que acabó la emergencia. Entonces, yo recuerdo mucho que fui a Moquegua, y ese día se integraba la administradora. Entonces empezábamos a ver cuáles eran los procesos que se habían dejado de hacer. ¿Por qué? Porque se había enfermado parte del personal de contabilidad. Y como contabilidad está cerca a tesorería, también se había cerrado el servicio de tesorería, el servicio de recursos humanos, los contratos y los pagos a los médicos no estaban hechos oportunamente porque todo el personal se había enfermado. Tú sabes que cuando se contagiaba uno, se contagiaban todos. Y Salomé, una pregunta. Aparte de las personas que se contagiaban y que, bueno, se tenían que retirar, ¿no? Por obvias razones, que estaban enfermas, ¿tú viste también compañeros quizás tuyos que renunciaron por sobreguardar, en este caso, el bienestar de su familia? ¿Te tocó vivir quizás? No, yo tengo que saludar mucho. Yo trabajé con personas bien identificadas con la situación. Es más, yo tuve compañeros de trabajo que murieron. Recuerdo que una vez regresaba de Arequipa y regresaba con un compañero mío que era encargado de ver los equipos médicos, y él regresaba llorando porque le acababan de decir que su padre había muerto, ¿no? Entonces, cosas así. También Claro, nuestros jefes fuerte. médicos murieron, ¿no? Y de todo. Y por supuesto que también entraba. Cuando nosotros íbamos a los hospitales, teníamos que verificar incluso las zonas de UCI, porque teníamos que verificar que todo estaba funcionando, que realmente los servicios se estaban pagando oportunamente, que los médicos estaban debidamente contratados, porque en la emergencia se contrataba, y como el personal se había enfermado, habían dejado su contratación a medio hacer, o no lo habían incluido en el AIR y cosas por el estilo, ¿no? Claro. O sea, había muchas cosas que ver. Entonces, tal como entraban los médicos a la parte médica, nosotros entrábamos a la parte administrativa. Y encontrábamos también que dentro del personal de los hospitales que trabajaban ahí tenían miedo, tenían terror. Encontré un hospital, no quiero decir quién, que habían cerrado todo. Y ellos trabajaban adentro, pero al estar cerrado todo, por ejemplo, el usuario, el mismo personal quería entregar, por ejemplo, su boleta de tardanza, y nadie lo atendía, ¿no? Entonces, claro, era como estar en esas casas abandonadas, que nadie te atiende y no sabes qué hacer, ¿no? Y cosas y el proveedor que quería entregar medicamentos o los también no sabía a qué puerta tocar, claro. Entonces teníamos que hablar con ellos de que todo se tenía que aperturar con las vías de seguridad, ¿no? Y muchas veces yo recuerdo una compañera de Arequipa que me dijo, es que tú no
no tienes hijos, no tienes familia, yo quiero cuidar mi vida, ¿no? Entonces sí encontrábamos personas Claro. así. Yo recuerdo que también encontré un médico que me dijo, no, yo me tengo que ir porque no soporto a los padres o al hermano que tú no ves cuando ellos se cuelgan de mí y me dicen, salva a mi madre, salva a mi padre, y yo no puedo con eso. O sea, Claro. él lo sabía. Entonces, para mí esa fue la experiencia más desafiante, más dura, pero yo siempre dije de que es ahora cuando mi país me necesita, ¿no? Y creo que el mejor, si se quiere decir, el mejor homenaje que podemos dar a todos los que se fueron es decir, bueno, yo hice lo que pude. Claro. Yo hice lo que pude desde donde me pusieron, por supuesto que sí. Claro que sí, Salomé. Salomé, y dentro de, bueno, me imagino que ahí viviste las situaciones más críticas en esa época de pandemia, ¿no? ¿Alguna vez tuviste una crisis de última hora en presupuesto y proyectos de inversión? ¿Y cómo quizás pudiste resolverlo también? Muy aparte de la pandemia, ¿no? Ya, claro, claro. Mira, en presupuesto público, nosotros trabajamos, recuerda, con el planeamiento de la Claro. mano, ¿ya? Entonces, no tenemos problemas propiamente porque no tenemos recursos, no, sino muchas veces tenemos los recursos y tenemos problemas porque el sistema, el CIAF no funciona, no nos aprueba el gasto, Claro. se traba el sistema 2, 3 días y la urgencia de pagar o hacer un compromiso, un certificado, etcétera, es ahora. Es ya, porque necesitamos el servicio, porque mañana se inaugura, porque mañana tenemos que llevar de inmediato las cosas que tenemos. ¿Sí? Claro. Y Salomé, dentro de tu experiencia en el sector público, ¿cuál crees que es el error más común que comete un funcionario público dentro de presupuesto, por ejemplo? Sí, mira, yo creo que nosotros en la administración pública tenemos dos cosas, ¿no? Trabajamos con jefes que representan a la parte política y nosotros que representamos a la parte técnica. La parte técnica generalmente planifica todas las cosas, entonces ya tenemos pensado que se va a desarrollar mañana, pasado, etcétera, y en base a eso tenemos nuestro cronograma. Pero la parte política con nuestros jefes políticos es muy distinto. Entonces a veces dicen, no, mira, ¿sabes qué? Ha anunciado la ministra de que va a visitar, me ocurre, ¿no? Chosica. Ya. Entonces, y va a ir con nuestro jefe y tenemos que llevar, ¿no? Dependiendo de la institución que tú trabajas. Entonces, si estoy en transporte, pues, por ejemplo, lo que ha pasado ahorita en Chancay. Chancay se llama el puerto, que se ha caído el puente. Ya, por ejemplo, ¿no? Si estuviera, yo me imagino que el ministro de Transporte ha tenido que sacar a su jefe de inversiones, a ver el chico de ¿cómo se llama? De almacenes, de abastecimiento, etcétera, para ir a poner ese puente, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, es un funcionario público de corte político, el ministro, Claro. porque tiene que ir. Entonces, se ha presentado una emergencia, ¿me entiendes? Entonces, ante esas cosas, obviamente, o cosas así emergentes, y cuando tenemos un jefe político, solo ahí tenemos esos problemas. Y justo ahí no vale el sistema. No puedes pagar, no puedes certificar. ¿Y cómo, Salomé, se podría de alguna forma quizás evitar esos inconvenientes, esos problemas? ¿Qué consejo podrías dar? No, eso no se puede evitar, eso siempre se va a dar. Mira, a ver, por ejemplo, ¿no? Todos los años nosotros sabemos que el 31 de diciembre es el cierre del año fiscal. Claro. ¿Ya? Pero pasa tantos problemas con los sistemas que ya desde el 22 de diciembre, ya, o sea, por la cantidad de operaciones que se hacen a nivel de todas las ejecutoras en el Perú, entonces como que el sistema colapsa. Claro. ¿Ok? Entonces, para eso, por ejemplo, este año, el cierre del 2024 me pareció fenomenal, porque creo que ya cada año, o sea, ya tenemos varios años en que justo el cierre colapsa el sistema. Entonces ya desde ahora el MEF y muchas otras instituciones van tomando las previsiones desde septiembre. O sea, ya no dejamos que eso colapse en diciembre. Claro. ¿Ok? Sino ya desde septiembre, octubre, empezamos de tal manera que cuando llegue diciembre ya
seguimos trabajando, pero ya no Saturado, con ¿no? la saturación que Claro. veníamos trabajando, ¿no? Sí. Ahora, a pesar de eso, siempre hay peros. Siempre hay peros, es que el proveedor no trajo el bien, no trajo la factura, o sea, siempre va a haber imprevistos, pero la idea y el reto es de reducirlos cada vez más, ¿no? Claro. Y yo creo que en los últimos años lo estamos consiguiendo, pero eso nos ha costado mucho. O sea, los años anteriores hemos Claro. tenido que perder presupuesto, hemos tenido que recibir memos y cosas por el estilo, y ya cada vez lo vamos, o sea, siguen los problemas, pero ya los vamos reduciendo. Claro, ¿no? de prueba a error ya Ya, ven la mejora. así Claro. es. Y Salomé, en toda tu carrera, toda la experiencia que tú tienes, ¿cuál ha sido el momento más gratificante en toda la carrera en el sector público? Mira, la enorme satisfacción que cuando tú sientes es cuando, por ejemplo, ¿no? Tú ves la obra terminada y yo veo, por ejemplo, yo que he pasado por diferentes instituciones públicas y digo, qué bacán, ya esta obra, mira, ese es el avance, ¿no? De esta obra o por ejemplo, de este servicio, qué bueno que el programa tal esté funcionando, que ahora llegue a más sectores y cosas por el estilo. Quizás también por un tema de los sectores que están quizás, por así decirlo, más abandonados, donde quizás tienen más crisis, ¿no? De agua potable, el tema de carreteras bueno, de alguna forma ser más viable, ¿no? El tema del Perú para todos los peruanos en realidad. Así es. Sí, definitivamente la enorme satisfacción es ver que realmente esos bienes y servicios que el Estado brinda llegue de forma óptima o me digan a mí, oye, yo soy beneficiario de tal, por ejemplo, de pensión 65, o mi hija estudia en el colegio, está en el programa tal, ¿no? Claro. Entonces, oye, qué bueno, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, que trabajé en el MINSA, hice el seguimiento al programa hay un programa que ahorita no me acuerdo su nombre técnico, pero es para ayudar a las personas con tuberculosis. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? De que allí a las personas se les brindaba, desde hace mucho tiempo, se les brindaba los medicamentos, los jarabes para combatir ese mal, ¿ok? Pero resulta que las personas que eran acreedoras a esos medicamentos, etcétera, que le daban a través del programa, que no me acuerdo su nombre de este programa, se les daba el medicamento, pero los medicamentos eran tan fuertes que los pacientes debían tener una buena alimentación. Pero resulta que los beneficiarios eran personas de escasos recursos, que muchas veces no tenían la suficiente solvencia para alimentarse. Claro. Entonces tomaban el medicamento, pero si ellos no estaban bien alimentados, obviamente el medicamento no podía hacer milagros, ¿no? Y con los años me enteré, por ejemplo, de que el programa, además de darle medicamentos, también le daba la canasta de víveres. Y eso me llenó de satisfacción porque dije, bueno, ahora sí, las cosas van a mejorar. Y creo que muchas de esas cosas se están mejorando y yo me alegro por los beneficiarios. Bueno, nosotros en realidad cuando estamos sirviendo en la institución que te toque trabajar y tú ves que realmente los servicios llegan al usuario, a los que realmente necesitan, claro. Yo particularmente me lleno de mucha satisfacción. Y Salomé, también me imagino que a lo largo de tu carrera has encontrado muchas amistades profesionales, compañeros tuyos. ¿Me puedes contar una anécdota divertida que quizás hayas vivido con ellos o con alguna compañera? Mira, para serte sincera, de mi promoción, creo que de mi promoción de la universidad, creo que nadie trabaja en el sector público. ¿Ya? Pero encontré un compañero mío ya de la secundaria que trabaja en la región San Martín y trabaja en en un programa en el que está, no hace la misma función que yo hago, que es en presupuesto. Él desarrolla otro tipo de actividades que está en el tema del saneamiento de los terrenos. Claro. Pero de todas maneras,
era fácil hablar con él, entendernos, porque yo soy contadora y él es ingeniero, no me acuerdo cuál es su especialidad, pero y no, me daba risa porque yo hablaba de mi carrera y él no me entendía, y él me hablaba de su carrera y yo no le entendía, pero sin embargo, el desarrollo de sus funciones o el programa que era de saneamiento de los terrenos, saneamiento digo es de que ellos formalizaban los predios de las personas, les daban su título, en fin, ¿no? Claro. Pero a través de todo un proceso que ellos sí. Por ejemplo, decía, uy, qué bueno, ese programa me gusta, me encanta, y a través de él empecé a seguir ese programa, ¿no? Y ahora que me comentaste tu compañero de secundaria, Salomé, si tú tuvieras que comenzar, si volvieras a empezar, ¿cambiarías algo en toda tu carrera? ¿O? No. Definitivamente, claro, o sea, tú te refieres a que yo me venía preparando para llevar o para asesorar empresas grandes, Claro. pero que se desarrollen en el ámbito privado, ¿no? Y de pronto me encuentras y digo, oye, me especialicé, me gustó tanto lo que era planeamiento y presupuesto, y como te dije anecdóticamente, cómo comenzó mi carrera, yo tenía que buscar las copias para leer la ley, incluso cuando leí la ley ni le entendía, o sea, cosas Claro. por el estilo, ¿no? Entonces, y lo que he vivido en las diferentes instituciones públicas definitivamente no cambiaría. A pesar de que también hay instituciones públicas en las que he tenido, obviamente, cierto malestar, ¿no? Porque obviamente no es bonito, estás compenetrada con las actividades, estás feliz haciendo lo que vienes haciendo, ayudando, y de pronto te dicen, mira, por razones presupuestales no te podemos renovar el contrato, ¿no? Claro. Entonces tienes que ir, y cada que vas a una institución nueva, pues tienes que identificarte con esa institución, o sea, estudiar qué hace esa institución, nuevamente involucrarte. Claro. Porque si bien es cierto, todas las instituciones públicas hacen presupuesto público, sí, pero no todas las instituciones cumplen las mismas funciones. Entonces, cuando tú entras a una institución pública, tienes que conocer cuál es la función, cuáles son los bienes, cuáles son los servicios que brinda esta institución, y cuánto es el presupuesto que tienes y qué cosas están priorizando, y de lo que están priorizando a través de qué lo están canalizando, de una actividad, de un programa presupuestal, etc. Es como tienes que volver a estudiar nuevamente. Claro, Salomé, entiendo. Y si, por ejemplo, Salomé tuviera que pedir quizás un consejo, ¿qué es lo que tú crees que tiene que tener una persona para poder destacar en el Estado? Alguien que quizás recién está comenzando, ¿no? Que quizás esté siguiendo tu trayectoria. Mira, primero tienes que tener claro que tú eres un servidor público, Claro. ya que en el Estado se va a trabajar. Y obviamente, si a ti te gusta el servicio, lo primero que vas a hacer es conocer la institución que tú tienes para aprender a brindar los servicios que tú das. Porque si tú sabes qué es lo que a ti te van a pedir, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es agilizar el trabajo. Me explico. Por ejemplo, ¿no? Mi institución, yo que siempre veo la parte de presupuesto público, tengo que saber, bueno, qué actividades se han programado para este año. Este año van a construir este colegio, van a comprar las computadoras, van a renovar, por ejemplo, la institución que estamos renovando toda la estructura informática. La estructura quiere decir, obviamente tenemos que cambiar los cables, porque los cables para todas las redes, para todas las máquinas que funcionan en la sede central, para más o menos 2.000 usuarios, obviamente ya tienen años, ya se han envejecido, hay cortes, y que a veces el sistema colapsa porque hay cortes. Todo eso se tiene que cambiar, ¿no? Claro. El lugar donde tienen que estar los equipos tiene que ser un ambiente refrigerado, etc. Obviamente, si yo sé que esa es una prioridad para mi institución, entonces las certificaciones que vengan son lo primero que yo tengo que sacar, ¿no? Porque nosotros iniciamos el gasto cuando se aprueba la certificación presupuestal, porque el que aprueba la certificación presupuestal pasa a abastecimiento para que hagan el contrato, el compromiso, etcétera, y después el proveedor que nos va a traer los cables, que va a mejorar la infraestructura, etcétera, va a traer su factura y nosotros tenemos que pagarle, y a medida, y de repente si tienen que hacer la infraestructura, el contrato dice el 50%, oye, para que sea el 100% yo tengo que pagarle la primera parte, la segunda parte, o sea, tenemos que estar atentos.
En este caso, podrías decir que una de las cualidades sería que la persona sea muy minuciosa con el tema de los procesos. Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, tú tienes que conocer la institución. Es como acá, el Centro de Capacitación y Desarrollo Global. ¿Qué es lo que brinda? Brinda cursos de capacitación. ¿A quién? A los alumnos. Entonces, ¿quién es más importante acá? El alumno. Claro. ¿Qué curso necesita? Entonces, muchas veces vienen acá los alumnos y dicen, ay, mira, yo voy a entrar a trabajar al Estado y me han dicho que conozca el CIAF. Entonces, tenemos que decirle, bueno, el CIAF se maneja en la parte administrativa para hacer el compromiso, para hacer el devengado, ¿no? Y también en tesorería. Claro. Y también el CIAF se usa para la parte presupuestaria. Dime tú a dónde vas a entrar, ¿no? Entonces, claro, empezarle extenso, a ¿no? enseñarles, ¿no? Enseñarles, mira, no, me han dicho, profesor, ya, tú tienes que utilizar el CIAF del módulo presupuestario y tienes que saber ya no solamente presupuesto, sino también planeamiento. Claro, ya complementa. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, en el Estado es eso, como te decía, en el Estado nosotros tenemos todas las actividades, ya las tenemos programadas, excepto aquellas que tienen corte político, ¿no? Como te decía, como por ejemplo el ministro, bueno, ellos sí sabían que iba a caer ya, pero y nadie hacía nada porque se iba a caer el puente, ¿no? Bueno, ya se cayó, listo, el ministro tiene que llevar. Me parece que hay unos puentes, ay, no recuerdo el nombre, Braille, algo así, que son puentes que se ponen en 48 horas, porque están todos, son armables a través de fierros, algo, bueno, con eso, que me disculpen los oyentes, no soy experta en construcción, ya más o menos lo que escucho a los ingenieros. Entonces, salvo esas actividades, como te decía, que son fortuitas y que se dan de un momento a otro, esas actividades sí nos hacen correr, ¿no? Entonces, igual, tenemos que estar nosotros atentos a lo que pase, responder. En mi caso, nosotros, yo particularmente en estos momentos estoy trabajando en el sector de la mujer, en el Ministerio de la Mujer. Mira. Y por ejemplo, el año pasado se presentó una emergencia por unas niñas que fueron violentadas en la región de Amazonas, ¿no? Entonces, teníamos que estar atentos para que se vaya y se atienda a esa población, ¿no? Claro. Entonces, pero era algo, por ejemplo, también fortuito. No sabíamos dónde estaba ocurriendo eso y apenas se dio la alerta, obviamente teníamos que llegar a ellos. ¿Y por qué te digo que teníamos que llegar a ellos? Porque están en una zona alejada. Y llegar a veces a muchos pueblos de la Amazonía donde no hay carros, donde la vía de transporte es el agua. Y muchas veces la frecuencia con que se mueven en esa región no es la misma frecuencia que tenemos acá, los buses que pasan cada 5 minutos. Allá de repente va un bote cada 15 días a los pueblos donde fueron afectados, ¿no? Claro. Entonces, tú no encuentras la movilidad de forma rápida, etcétera. Y frente a esa realidad también nosotros tenemos que ver cómo solucionamos eso. Claro. Salomé, ¿tú cómo puedes ver el Perú en el tema de presupuesto nada más aquí a 10 años? ¿Cómo, en tu experiencia, qué podrías ver en el Perú aquí a 10 años? ¿Cómo podrías mejorar quizás el sistema de presupuesto? ¿No? ¿Cuál sería tu expectativa, tu opinión respecto a eso? Mira, yo creo que el presupuesto, desde que están poniendo una serie de software, como te decía, nosotros trabajamos a través del CIAF, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, y así como yo trabajo con el CIAF, los de abastecimiento trabajan con el SIGA, con el CIAF, con el CEACE, con el OCE, ¿no? Diferentes software, ¿ya? Y así como yo, todos. Entonces, estos software están haciendo que el presupuesto se maneje de manera más sincronizada. Okay. Más sincronizada. Y al tener esa sincronización, yo de acá a muchos años, yo veo, no muchos, yo veo que las cosas van a mejorar con el presupuesto. Ya, o sea, que se va a destinar los recursos realmente para los que se han programado. Claro. ¿Ok? Pero acá, te repito una vez más, va a depender mucho del factor político. Recuerda que la gestión pública es manejada y dirigida por la gestión política.
¿ok? Si la parte política funciona bien, el resto va a manejarse bien. Por ejemplo, si bien es cierto ahorita, muchas veces tenemos problemas porque se cambia la ley, se cambian los software, ¿no? Pero se están destinando más recursos no a las prioridades que tiene el Estado, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una institución que nos está dando mucho dolor de cabeza. Y la parte política ha hecho, no, simplemente usted le aumenta el presupuesto a esa institución. Mira, cada institución del Estado sabe cuántos miles de millones le otorgan de presupuesto cada año. ¿Ok? Todos sabemos, pero hay una institución que de pronto, de 300 millones, hoy se ha asignado 1.400 millones. Entonces, eso perjudica a la gestión pública nacional. Entonces, acá lo que quiero hacerte ver es lo siguiente. Los técnicos y los software van a ayudar y van a viabilizar los recursos donde más se necesita, pero aquí nuevamente nos entrampamos con la parte política. Y es por eso que en estos momentos tenemos la esperanza de que de acá a poco, que hay nuevas elecciones, se elija a una nueva gestión para mejorar todo. Claro, o sea, por mucho que nosotros los técnicos y los software estén a la vanguardia, vamos a hacer muy poco si la parte política no nos ayuda. Claro. ¿Tú has tenido, en este caso, Salomé, alguna experiencia de que te ha faltado presupuesto para gestionar alguna gestión en el sector público? A ver, todos los años falta presupuesto para muchas cosas, ¿no? Que quieres hacerlo, ¿no? Pero ahí viene el tema del planeamiento. Claro. Entonces, por ejemplo, en nuestra institución no le han aumentado abruptamente el presupuesto como que se lo han aumentado a otra institución, ¿no? Pero sin embargo, nosotros estamos sacando un proyecto que está valorizado en 10 millones, pero el año pasado hemos gastado 1 millón en ese proyecto. Para este año estamos programando 3 millones. Claro, para ir avanzando. ¿No? Exacto. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros ya de manera técnica vamos dándole viabilidad. Pero por supuesto que si yo estuviera en otra institución o esa institución en la que yo te digo que su presupuesto era 300 millones y ahora se ha incrementado hasta 1.400 millones, o sea, se ha triplicado su presupuesto. Yo imagino que están haciendo proyectos de inversión interesantes y que ahí les va a sobrar el dinero, ¿no? Claro. Entonces, sí, por eso te digo, mucho depende acá de la parte política. Si esos millones hubieran llegado a mi institución, probablemente estaríamos financiando 30, 40, no sé, obras públicas y muchos otros proyectos que necesitamos. Claro. Pero la forma correcta, cómo se está haciendo y cómo se avanza en el Perú es como la que te expliqué. De manera gradual, poco a poco, vamos claro. Nosotros ejecutando lo que tenemos o priorizando nuestras necesidades. Claro. Lo que nosotros... Mientras que van avanzando, igual de alguna forma también cuando el presupuesto no es bien asignado para la entidad que requiere ese presupuesto, también quizás se retrasan, ¿no? Por el tema de que el avance quizás se puede ver un poco estancado, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que te digo que estamos ejecutando este año, que el año pasado hemos gastado 1, que este año vamos a gastar 3, y probablemente el siguiente año sea 1 millón más, etcétera, etcétera. Obviamente, si tuviéramos una ayuda política así directa, el MEF mismo nos asigna más presupuesto y lo podríamos hacer al 100% este año, ¿no? Yeah. Entonces, eso va a depender mucho de la prioridad que el Estado considere. Comprendo, Salomé. ¿Y tú me puedes decir, Salomé, que quizás tú hayas oído algún mito que es de trabajar en el Estado para quizás los jóvenes o las personas que quieran trabajar? No hay ningún mito, solamente tienes que tener primero, yo creo que identidad, ¿no? O sea, querer trabajar y querer hacerlo bien. Claro. Ya, independientemente de quién sea tu jefe, dónde trabajes, porque yo no podría decir, ay, me gustaría trabajar en el Ministerio de Educación, o me gustaría, no, o sea,
Puedo trabajar en una municipalidad, puedo trabajar en un gobierno regional, ¿no? O cualquier institución del Estado. Claro. Pero donde me pongan, quiero hacerlo bien. Sí, Salomé. Yo últimamente he visto que también hay muchas personas que en provincias que desean capacitarse, a veces vienen a Lima a capacitarse de forma presencial o también quizás de forma virtual, ¿no? Que ahora ya, como tú dices, en esos tiempos la tecnología ya ha avanzado, ya tienen recursos a las manos para poder actualizarse, ¿no? En los temas. ¿Tú crees, Salomé, que en provincias haya mayor oportunidad del tema de, laboral, por ejemplo, en el tema del Estado? Mira, en todo el país, ya está en el extranjero, o sea, en todas partes hay una, si se quiere decir, hay una... Quizás falta hay de poca, profesionales. no. Yo creo que en el Perú hay muchos profesionales Claro. que no han tenido la oportunidad de acceder a trabajar, ¿no? Entonces, en provincias o acá en Lima, esa oportunidad es muy reducida. Pero para aquellos que quieran trabajar, simplemente es poner empeño, ¿no? Poner empeño, más dedicación, pedir más información y la oportunidad se les va a dar, pero mucho va a depender de la capacitación que ellos vayan adquiriendo, ¿no? Claro. Para mí fue fácil llegar a donde he llegado porque, como te decía, yo me capacité, yo vivía en una región y yo estaba convencida de que tenía que seguirme capacitando porque si bien es cierto había terminado mi profesión, me había hecho una maestría, pero ahora yo quería algo que sea específicamente para el Estado. En aquella época no había, entiendo que ahora hay universidades que incluso están sacando profesionales expertos en gestión pública, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay más oportunidad y creo que esos nuevos capacitados van Retribuir. a retribuir mucho, van a contribuir mucho, pero no o sea, las oportunidades no van a ser fáciles, Claro. no porque ya soy ahora experto en presupuesto, ya mañana todo el mundo me va a dar trabajo, no, pero la cosa es continuar y o sea, yo salí de un trabajo y para conseguir el otro, en algunas veces, oye, al día siguiente, o otras veces me he demorado un año, ¿no? Pero también, por ejemplo, uno como profesional tiene que desarrollar otras facetas. Y mira, yo, por ejemplo, en una época en la que no tuve trabajo en ninguna institución pública, llegué a desarrollo global y me dieron la oportunidad de dictar. Y como yo había sido, tenía experiencia en gestión pública, entonces calcé, ¿no? Claro. Y por supuesto que me puse a enseñar en desarrollo global y por supuesto que seguí buscando hasta que me dieron la oportunidad y a Dios gracias hasta ahora no he parado, ni en desarrollo global ni en la gestión pública. Claro. De alguna forma sigues retribuyendo, o bueno, en este caso al Perú, para que pueda tener más especialistas en algún punto como el sector público, ¿no? Mira, a través de la enseñanza, yo cada que he tenido la oportunidad de capacitar, de verdad, me he esmerado en que ellos realmente se capaciten, como me hubiera gustado que me capaciten a mí en su debido momento, pero yo siempre me acordaba cuando empecé a trabajar esta lección que no sé si ustedes habrán escuchado, pero nosotros nos hacían leer a cocachos aprendí cuando, ¿no? Mi labor de colegial, cuando... Sí. Entonces igual me pasó cuando entré al Estado, o sea, tenía poca información, no sabía a quién preguntarle y no podía ir a preguntarle a cualquiera porque yo soy contadora y había 3.000 contadores, pero los 3.000 contadores, uno era auditor, el otro era perito, entonces no me entendía en la parte presupuestal. Claro. O sea, no era fácil para mí encontrar a alguien que me enseñe presupuesto en esos tiempos. Y hoy sí, porque hoy tú tienes, pues, ya te digo, tienes el YouTube, tienes el centro de capacitación, tienes universidades y realmente capacitarnos hoy es más fácil que antes. Claro, Salomé. ¿Alguna vez has encontrado algún desafío burocrático que te parecía imposible de solucionar y quizás cómo lo pudiste resolver, ¿no? En ese momento? Mira, no tanto burocrático. Lo que sí he encontrado son falta
Primero debemos entender que en la administración pública todo se maneja con un marco legal, o sea, para todo hay una directiva, hay un lineamiento, ¿no? Y muchas veces nosotros para seguir trabajando necesitamos de un marco legal que a veces no hay, y eso sí nos impide. Entonces, y el marco legal ya no depende de los funcionarios públicos, sino de otra institución. Claro. Salomé, ¿y tú en todo este tiempo en el sector público, cuando ingresaste en presupuesto público, ¿verdad? ¿Cómo así llegaste a especializarte ya en planeamiento y presupuesto? O sea, ¿cómo optaste a complementar quizás ese conocimiento que ya habías obtenido en el sector público? ¿O quién quizás te pudo aconsejar en ese momento? No. Como te digo, este amigo que me pasó la voz que necesitaba un gerente de planeamiento y presupuesto, yo la acepté, pero él era abogado y yo me acababa de terminar mi maestría en gestión empresarial. Había visto mucho sobre planeamiento, etcétera. Y ya te digo, este amigo no tenía idea de que o sea, simplemente me pasó la voz de ese puesto, pero claro, él como abogado desarrollaba otras actividades y él ni idea tenía que ¿qué es lo que tenía que el realizar? Presupuesto iba de la mano con el planeamiento, ¿no? Claro. Ahora, yo con el tiempo, cuando yo entré, yo me di cuenta que definitivamente para manejar presupuesto tenía que conocer de planeamiento. Y cuando aprendí el planeamiento y entendí el planeamiento, me di cuenta que tenía que conocer de contrataciones. Cuando entendí las contrataciones, me di cuenta que tenía que capacitarme en proyectos de inversión. Y lo cierto es que el profesional que entra en el sector público tiene que estar en constante capacitación. Si no, no la hace. Claro, entiendo, Salomé. Y durante todo este tiempo, tuve ya, en los años de experiencia de las entidades que tú trabajaste, Salomé, ¿has notado algo que quizás a ti no te parece, que quizás no compartes ese punto de vista? Por ejemplo, ¿no? En un tema con un amigo profesional, porque me imagino que también dentro del sector público también existe el tema de la corrupción o en algún... No. Mira, a ver, cuando tú estás en la parte técnica, a nosotros no nos interesan los negociados. Yo particularmente nunca he participado en eso. Y nosotros, ya te digo, en el sector público nosotros tenemos un marco legal para cada actividad. En mi caso, yo tengo una ley de presupuesto, tengo las directivas de presupuesto, de planeamiento, de inversiones, de contrataciones, y yo tengo que manejarme de acuerdo a lo que dice la ley. Claro. En ningún caso yo puedo alterar, si alguien me pide algo incorrecto, sencillamente no lo hago, pero no me ha llegado esa, ¿no? Claro. Entonces yo entiendo, por ejemplo, ahorita todo el mundo está criticando este tema de una funcionaria, creo que es la primera funcionaria pública de Perú, en la que se le acusa de desbalance patrimonial. Claro. Y sin embargo hay una funcionaria que ha dicho de que no hay, ¿no? Cuando todas luces hay, ¿no? Pero también esa funcionaria no está en el Perú, es todo un desastre, ¿no? Entonces, cuando viene gente al Estado, gente con ayuda política, probablemente, yo no quiero decir que todos los que vengan de esa manera son los más propensos a caer en este tipo de errores y de cosas que no se hacen, ¿no? En cambio, claro, los técnicos, los que hacemos una carrera, en mi caso yo estoy haciendo una carrera y yo pienso seguir en el Estado, en este gobierno y en el gobierno que venga, ¿no? Hasta donde Dios me dé la vida. Entonces, obviamente, si yo quiero ser funcionaria pública, tengo que también, y si yo hubiera tenido ese tipo de ofertas, sencillamente hubiera renunciado, ¿no? Claro, Salomé. Yo en realidad, Salomé, quiero agradecerte, no solamente por mí, sino por todos mis compañeros, por siempre apoyar a todos los jóvenes, personas que quieren actualizarse en el sector público y quizás también aconsejar, ¿no? Con todas tus vivencias. Uh-huh. Quiero darte las gracias, Salomé, por este tiempo que nos has brindado. Y bueno, ¿no? Quería agradecerte más que todo, Salomé. Gracias a ti. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. ¿Te gustó esta clase? Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita. En este lado encontrarás videos recomendados y en este lado te puedes suscribir. ¿Quieres aprender más sobre gestión pública? No te olvides visitar nuestra página web www.desarrolloglobal.p.